Bienvenidos a este podcast, en sintonía con tu presencia. Y también me lo contó la nana, era que ella comenzó a sentir ruidos en el cuarto. Yo estaba en ese momento solito y entró y me vio que estaba flotando, levitando. No me gustaba el sistema. No me gustaba la educación que me impartían, era un poco absurda. Entonces a mí me gustaba más ver el vuelo de una mosca. Todo eso me impresionaba, a mí me gustaba más. Pero yo permanentemente en el colegio estaba castigado. Miraba siempre la pared, pero escuchaba todo lo que me decían. Eso son pruebas que uno tiene que entenderlas, sus orígenes, avanzando. Nací y duré muchísimos años con atraso físico. Fue una psicóloga que le dice a mi mamá que el niño es diferentico. Le dice, nunca he pretendido ni le he hecho daño a nadie. Estoy de candidato a doctor haciendo una tesis sobre economía que debería haber acabado hace bastante tiempo, pero que haciendo la tesis fue cuando tuve la última SM. Cuando fallece mi padre, yo vi, antes de que él muriera, yo vi que él moría. Y tuve una época en que veía la muerte de las personas. Buenas tardes, bienvenidos a En Sintonía con tu Presencia. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio bien especial con una persona muy especial. Él es Luis Mauricio Venail Monroy, colombiano, con experiencias espirituales transformadoras muy especiales. Y además, él tiene una sabiduría que ya lo van a ver ustedes natural, y también un conocimiento de cosas que ha estudiado demasiadas. Yo podría empezar a leer toda la lista de todos los títulos que tiene este hombre, pero la verdad es que me tardaría mucho, así que prefiero presentarlo de una vez. Aquí tenemos a Mauricio, Luis Mauricio, desde España. Él vive en Cataluña. Bienvenido, Luis Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de que estés aquí. Podría platicar contigo durante muchísimo tiempo. Tienes tanto que ofrecer, así que pues vamos al tema. Para que te conozcamos un poquito más en este canal, en sintonía con tu presencia, quiero pedirte que nos cuentes un poquito sobre ti y comencemos por tu infancia. Desde pequeño tú ya sentías cosas, veías cosas, eras un niño especial. De pequeño, a ver, ¿cómo lo cuento? Mira, te cuento lo que decía mi nana, la persona mi madre, y estaba en la familia, ¿sí? Pero teníamos una persona que cuidaba de nosotros. Y lo que recuerdan, o lo que me contaron, fue que una de las personas que nos cuidaba, hubo un movimiento de tierra y salieron a correr para quitarme de la cuna. Me quitaron de la cuna y se cayó el ventanal encima de la cuna. Bueno, fue algo así, lo que me contaron. Seguido, más grande yo, ¿sí? No sé, tendría 4 añitos, algo así. Bueno, y también me lo contó la nana, era que ella, un momento, comenzó a sentir ruidos en el cuarto. Yo estaba en ese momento solito porque solía dormir con mi hermana, porque somos mellizos, gemelos, mellizos. Y dormía yo solito y ella comenzó a sentir como ruidos extraños. Y entró y me vio que estaba flotando, ¿sí? Que estaba flotando, levitando, lo que llaman levitar. Eso es lo que ella contó, y ella se asustó. Y lo que hizo fue cogerme de una piernita y sostenerme, porque veía que yo me estaba elevando más y más. Y como pudo, llegó y me bajó. Y claro, ella sentía cosas. Me dijo que ella sentía como si algo que estuviera ahí, pero no sabía bien. Sí, eso de pequeño. Más grande, un poquito más grande, yo ya ya recuerdo mejor las cosas. Sí sentí más de una vez que me pasaron cosas así parecidas. Yo, sobre todo en la noche durmiendo,
como algo que por dentro me invadía y me hacía como como, como si fuera una vela, no sé, como una pluma y me veía y me movía así por encima de la cama, como unos 15 centímetros, 10 centímetros por encima de la cama, y más de una vez me lo percaté y lo que hice fue cogerme la sábana y ya. ¿Sí? Pero claro, no entendía muy bien las cosas que estaban ocurriendo. ¿Sí? Ahí empieza un poco la historia y después ya voy creciendo y este niño se vuelve eh, un poco diferente. ¿Sí? Porque en realidad entro al colegio, ¿sí? Y en el colegio pues tenía amiguitos, pero mis principales amiguitos eran invisibles. No eran eran los amigos invisibles. Claro, ¿por qué? Porque no me gustaba el sistema, no me gustaba la educación que me impartían, era un poco absurda. Repita, repita, repita y repita. ¿Sí? Y yo detestaba repetir. Entonces a mí me gustaba más ver el vuelo de una mosca. Veía cómo se movía y todas sus características. Todo eso me impresionaba, a mí me gustaba más. ¿Qué pasa? Que los maestros veían que yo no ponía atención a la clase y eso vivía castigado permanentemente en el OCUE. Yo tuve educación francófona, entonces En la me esquina. mandaban a la esquina, a pared. Ucuán. No te digo cuánto. De eso hice un montón de locuras en la juventud. Hice que llamaran los bomberos una vez, ¿sí? Eso contaba mi mamá y yo lo recordaba más o menos, porque me subía a un árbol, que es como en francés se dice chêne, siempre, bueno, como Shen, cadena. un árbol de invierno, Ah, ¿sí? Eh, bien alto y me subía, ¿sí? Aclaramos, estaba en Bogotá, ¿sí? Y me subía en ese árbol, ¿sí? Y tuvieron que llamar a los bomberos para que me bajaran del árbol, porque nadie se atrevía a subirse. Y llamaron a los bomberos y resulté yo bajándome por la parte de atrás. Ellos subían por un lado y yo me bajaba por el otro lado. Y así hay un montón de historias eh, de joven, y historias, algunas fantásticas para mí, otras un poco en el límite de lo normal, diría, ¿sí? Cosas bonitas que hice, cosas no tan bonitas que hice, ¿sí? Solía jugar con los animales, hasta con las culebras. ok. Alguna vez tuvieron que sacrificar 2 corales, porque están en una finca, en una tierra de un tío, y aparecieron 2 corales y me querían picar, una en momentos diferentes. Y me acuerdo que una la disequé, en teoría, y la llevé a la casa, metida en alcohol y todo eso, y bueno, la presté a algunos amigos y esos la llevaron al colegio y tuvieron que parar las clases del colegio por la culebrita que yo les di para que hicieran. Bueno, imagínate, puede ser increíble. Yo jugaba con los animales así de pequeño y hacía cosas, pero también tuve experiencias, y ahí empezaron ¿no? experiencias en el borde de muy agresivas, no sé, experiencias límites, ¿sí? Y esas experiencias límites voy a contar 3. De esas experiencias límites pequeño, estoy en un área, una finca que tenía un río. Una finca no es para los amigos de España, ¿sí? Una finca no es un edificio, Ah, ¿sí? ya, claro. No, y Es como un ranchito, es como un es rancho, un ¿no? rancho, para que lo entendamos. Exacto. Una finca es un rancho. Es un rancho con fanegadas de tierra, ¿sí? Hectáreas de tierra. Bueno, en eso había un río, pasaba un río, y el río tenía una cascada, pequeña, pero de casi 2,5 metros más o menos la cascada. Lo que pasa es que en el fondo de la cascada habían piedras puntiagudas y todo eso, ¿sí? De 2 metros más o menos la cascada.
Y, y yo me acuerdo que me gustaba ir a ese río, que era un viaje lleno, subiendo por piedras, pero no piedras pequeñas, piedras donde había que colgarse para subir a una por encima de la otra y todo eso. Es como escalando. Y una vez me caí por el río y me fui por la cascada y no sé, me cogí de una saliente. Y, y y trepé dentro de la cascada hacia arriba y salí. Y, y no entendían cómo había podido haber hecho porque me estaban viendo que ya me había dado un golpe muy serio o me hubiera, quién sabe qué pasaba, porque al fondo habían piedras grandes. ¿Sí? Bueno, mira, ese ejemplo, más allá de otras historias, otra estaba en una piscina, recuerdo, y claro, nosotros de pequeños nos enseñaron a nadar con una claridad. Yo era el más malo que nadaba de todos en la familia. Yo me metía al agua y parece que mi mamá me decía, es que pareces no sé si que es que tienes piedras dentro porque es que vas para abajo, ¿sí? Vas para abajo. Un poco así, igual cuando bailaba, no sabía bailar. Entonces era muy complicado, tenía muchas carencias. Yo no sabía bailar, no hablaba bien, no sabía expresarme bien, ¿sí? Y dentro de eso, pues pasa que una persona que tampoco sabía nadar, que era una chica, llegó y se le metió ahí, pensó que era Pandito, Pandito, es decir, que era poco nivel el agua, pero todos sabían nadar, y así, y movía uno rápido los pies, y entonces hacía el ejemplo de que estaba bien, y subía las manos, y claro, abajo se hundía. Si tú no movías rápido los pies, te hundías. Entonces, una chica se metió ahí, comenzó a ahogar, y no se dieron cuenta, y los adultos, y comenzó a ahogarse, ¿sí? Y entonces había que rescatarla. Y se dieron cuenta los adultos y ya iba para abajo. Y los niños que no se lancen, y yo me lancé y la saqué. No sabía y la saqué. Qué Y maravilla. no fue el único caso. Ahora, porque eso me ocurrió también en un río, ¿sí? Ya era más grande, más joven, y en un río, un remolino, y me metí por debajo del remolino saqué, y cogí a dos personas que estaban yendo al remolino y las empujé y las saqué de ahí, porque el remolino no te baja. Y ahí en los ríos y en el mar, y normalmente te mandan al fondo te hacen golpear o te hacen girar. Y la gente no sabe que si tú no sabes cómo jugar en contra de la corriente, eso te mata, te puede matar. Hay muchos casos de gente que muere. Bueno, Sí. eh, bueno, esas son las cosas de mi juventud. También, claro, yo permanentemente en el colegio estaba castigado. Miraba siempre la pared, pero escuchaba todo lo que me decían. Bueno, mi aprendizaje era escuchar todo lo que me decía. Y ahí fue donde creo que fue donde me mandaron a la psicóloga, mi madre me mandó a una psicóloga. Primero, el niño tenía problemas de electoescritura, no sabía leer bien, no entendía bien la lectura y tampoco escribir. Y además cuando hablaba un poco gangoso. Gangoso. Sí, eso le quedó. Algunas veces cuando me pongo nervioso, me sale pero una gotica y yo lo corrijo. Y eso me llevó a que tuviera que que me enseñaran cómo superar eso. Y me acuerdo que me llevaron a un instituto que no sé si existe, donde te enseñaban el método ILPES o Instituto ILPES, donde te enseñaban un método de lectoescritura para aprender a hablar y para poder pronunciar bien las palabras. ¿Sí? Cuando me acuerdo, comienza mi chip a replicar esas cosas y yo creo que estaba asociado a los temores, porque como decía, yo era muy bueno, me consideraba muy bueno en muchas cosas. O sea, yo jugaba conmigo y con mi hermana, pero cuando jugaba con los niños era complicado, ¿sí? Pero jugaba muy bien los deportes, era muy hábil en los deportes, en el fútbol, en,
en deportes de conjunto era muy habilidoso porque manejaba ambas manos y ambos pies. ¿Sí? Ambas manos y ambos pies. Claro, siempre te decían, tienes que manejar la mano derecha y yo manejaba, ¿sí? Pero cuando me cansaba me pasaba a la izquierda. Ambidiestro. Sí. Y me decías que también te costó hablar, ¿no? Que Hablar, sí, pasaste por mucho eso me hicieron, tiempo. tuve que Ajá. entrar a un método y a aprender a hablar. Entonces, ¿dónde se me quitó el miedo a hablar? Cuando en el colegio me tocó, me mandaron, había izadas de bandera y entonces siempre buscaban a alguien que dijera algo, ¿sí? Y entonces me mandaron a decir algo a mí alguna vez porque yo dije que se dieron cuenta que escribía poemas y venga a declamar. ¿Sí? Y también porque me metí en teatro y en teatro resulté teniendo un papel protagónico de una obra. ¿Sí? Claro. Aunque yo no sé si la hice bien, yo pienso que no, pues todos los padres felices aplaudían, todo eso, pero Claro. mira, ¿sí? Y, y claro, eso me soltó, pero más cuando me tuve que enfrentar delante del público, a hablar enfrente de un colegio con más de 1.000 personas, ¿te puedes imaginar? Ya. Eso me temblaba todo. Y claro, y hablaba nervioso y se me notaba que Qué gangueaba. Ajá. ¿Sí? Y claro, eso son pruebas que uno tiene que entenderlas, sus orígenes, ¿por qué? Puede ser sus orígenes, e ir avanzando. Decir que yo no nací de 9 meses, ¿sí? ¿De cuántos? De 8. Okey. Con tu a ver, y cuéntame Y cuéntame un un mes en poquito. incubadora. Guau, ¿y tu hermanita, tu hermana? No, ella nació también, bueno, 8 meses, pero de Ah, incubadora, nada. una semana que les ponían una semanita o unos días, ¿sí? Pero Oye, y nada, bien ella, bien, bien. Yo en cambio nací y duré muchísimos años con atraso eh, físico. okey. Bueno, Y más adulto, bueno, como había problemas en el colegio y todo eso, me tienen que mandar a un psicólogo, además, y me hacen unas pruebas la psicóloga, y entonces fue una psicóloga que le dice a mi mamá que el niño es diferentico, ¿sí? claro. Que tenía, que lo que Neuro llamarían hoy es neurodivergente. neurodivergente, ¿no? Sí. Aquí le dicen Asperger, bueno, más Asperger. cosas. Eran Sí, simplemente neurodivergente. exacto. Sí, Oye, no me quedaba quieto para nada. ya. Cuéntame, Luis, sobre, el tema con tu hermana, los mellizos, ¿es verdad que tienen una conexión especial? ¿Es cierto eso de que tú puedes presentir lo que tu hermana hace y al revés, o no hay nada de eso? En tu Sí, sí, caso. sí, sí, señora. Ahí viene una cosa, es que yo no solo presentía las cosas con mi hermana cuando le pasaba algo, presentía las cosas de la familia, del padre de la familia y de las personas que conocía, o algunas veces con las que me cruzaba. Con mi hermana sí, desde pequeños había una conexión, eso no hablábamos, simplemente nos miramos y ya está, ¿sabes? Ya está, o sea, ya sabíamos lo que queríamos el uno Qué del otro, ¿no? bonito. Pero en muchas cosas éramos diferentes, ¿eh? Y cuando alguno hacía barbaridades, que era algunas veces las barbaridades de ella las que las pagaba era yo. Es parte del aprendizaje. Y claro, a mí no me gustaba que la tocaran a ella ni que le fueran a dar con una correa, ¿sí? Que eso ya no se acostumbra, porque dicen que no está bien, no sé qué. Bueno, pero en otra época Nos tocó a nos tocó, algunos. nos tocó con el zapato, con la correa, no sé con qué, cuántas Con cosas la más. chancla. Sí, sí, la clase y todo eso. Bueno, pues mira, me daban, perdón, es que tengo mal un brazo y cuando lo subo me duele Ah, ten mucho. cuidado. Eh, sí, las chanclas, ¿verdad? Que me acuerdo que yo me acuerdo casi que un año entero no había día o día de por medio que no recibía porque era tan inquieto que hacía un montón de locuras, Mm, ¿sí? Y,
Y claro, locuras pues, que me afectaban era a mí, no a los demás, ¿sí? Partamos de ese principio. Yo nunca he pretendido ni le he hecho daño a nadie. A nadie. Y he estado en contra de hacerle daño a la gente. Claro. Aunque yo aprendí artes marciales, aunque yo aprendí cosas, estuve en el ejército y aprendí cosas indeseables, lo que hoy hacen muchos en la guerra, ¿sí? Yo sé hacerlo, pero no es en esta vida que me corresponde a replicar lo que de sobra hice y En otras aprendí. vidas. Sí, que fue, sí, yo no me dolía nada hacerlo. Bueno, tengo 6 posgrados, Posgrado. 6, más de 1000 horas de formaciones diversas. Estoy de candidato a doctor haciendo una tesis sobre economía que debería haber acabado hace bastante tiempo, pero que haciendo la tesis fue cuando tuve el problema, tuve una SM, la última SM, la última, muy fuerte, que, que me generó me aumentó la neurodivergencia y para algunos sería una discapacidad, pero para mí no. No, pero lucho para estar bien todos los días como pueda, ¿no? Claro, yo asocio las cosas de manera diferente, muchas veces de manera diferente y veo las cosas de otra manera, no como se lo suele ver la gente. Eso también, eso molesta para las empresas a propósito, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, que me preguntaste, no solo viene lo de mi hermana, sino cuando fallece mi padre, que no era joven, no sé, 9 añitos, algo así, 10 añitos, 11. Yo vi, antes de que él muriera, yo vi que él moría. Fue horrible. Y tuve una época en que veía la muerte de las personas. Tanto así que recuerdo vi el de la tía, el, de, el del tío, el de la abuela, ¿sí? Y demás personas, de otros primos, otros familiares, cercanos y un poco lejanos, y también de otros tíos, y también de vecinos, de amigos, de gente que conocía. ¿Sí? ¿Cómo las veías? ¿Cómo veías eso? Lo percibía, no sé, lo de mi papá lo percibía y yo estuve muy enojado con el mundo, porque él está enfermito, pero yo supe cuando que iba a fallecer. Y claro, a uno nos lo ocultaban, ¿sí? Y yo lo sentí. Y lo que me daba rabia era que yo decía que yo podía sanarlo. Yo duré 2 años, más de 2 años, con una rabia inmensa de no poder salvarle la vida. Porque si lo he hecho por otras personas y lo he hecho con animalitos, ¿cómo no lo puedo hacer por mi padre? Bueno, Cuéntame. eso Ya, pero no, tú sabes, ahora ya sabes que todo, sí, todo es parte del él está plan. bien. Yo en el otro lado conecté con, con, con su presencia, ¿sí? Que estaba en una misión. Pero decir, mira, la primera vez que le sané la vida a alguien fue a un pajarito, te lo conté, creo. Sí, pero ¿No? cuéntamelo aquí, porque es Sí, muy sí, bello. venía un pajarito y se estrelló contra el vidrio. Eh, Se me olvidó el nombre del pajarito. Un gorrión, un gorrión, Ah, ok. que es como de color cafecito, como si te comí, como una Sí, mermelada de albaricoque, para que entienda la gente, ok, así, ok, ok. de ese color y pequeñito. Y él se estrelló ¡fua! Contra el espejo y él contra un vidrio. Y yo lo vi, y yo eh, lo, lo recogimos, estaba acompañado de una tía, lo recogimos y dijo, si no hay nada que hacer, ha fallecido, vas a enterrarlo. Y yo lo que hice, mi hermana lo cogí, me lo pasó, y yo lo que hice fue verlo, y no sé qué hice, le enderecé el cuello, y le hice, ¿no? Y lo dejé en mis manos así, hasta que las abrí, y volvió y salió volando. Y claro, me acuerdo que los adultos que estaban ahí, entre esos mi tía, se quedaron, ¿qué has hecho? Dije,
lo que sentía que tenía que hacer. Fue mi respuesta, ¿no? Lo que sentía que había que hacer y ya, Instintivo. y ya, y ya. Y E ya. igual voy a ver, esta no, esta es una experiencia que no he contado a mucha gente, pero que me ocurrió. Estaba ya entrando a la universidad. Bueno, durante la universidad ocurrieron y antes de la universidad ocurrieron muchas experiencias asombrosas, ¿sí? Pero citar dos. Una, íbamos en un coche con la familia, ¿sí? Vamos bueno, tú imagínate, íbamos a otro sitio. Y claro, en América Latina, cuando vas a algún otro sitio, muchas veces tienes que subir montañas. Ujú. Entonces subo a montañas. Pero ese día estaba lloviendo muy copiosamente, muy, muy fuerte. Y el piso se puso como un jabón y estábamos en una montaña alta, ¿sí? Íbamos de Bogotá a Melgar y el coche, mi hermana iba conduciendo y el coche se volteó, Patinó. patinó y se volteó Okey. y nos arrastramos. Y yo vi lo que yo iba dentro del coche, iba atrás de él, y yo lo único que hice fue centrarme así y concentrarme. Y dije, para allá. Y el coche paró faltando 1 metro para el abismo. El abismo era de más de 200 metros de caída, más o menos. Y el coche paró faltando 1 metro al abismo. El coche, todo el techo se dobló, exceptuando en donde yo iba. Quedó intacto, como si una caperuza, una capa lo cubriera, Cúpula. Ajá, una cúpula cúpula. lo cubriera, y quedó intacto, y logramos salir de ahí todos, con algunas dolencias, pero todos en vida. Y recuerdo que el coche de atrás, de la otra parte, que venía mi otra tía, un tío, bueno, venía Como buenos latinos, toda la como bueno, familia o sea, ahí. la familia, vean, todos quedaron fríos, mirando eso, lloraban. Miren, mi tía, yo vi las caras y lloraban, porque vieron que el viaje iba a ser un drama, fue un drama, pero fue un drama sin que la gente falleciera, Sin consecuencias sin más graves. consecuencias. Y claro, yo después miraba el coche y decía, ¿qué hice, Dios? Gracias, Gracias. gracias. O sea, gracias por otorgarme eso. Pero bueno, volviendo, que se me olvidó decirte, yo duré más de 2 años furioso porque no pude salvar a mi padre Ujú. conmigo. Ya. Pero bueno, lo he hecho por otras personas y por mí, y por mí, Por ti. sí, y por mí. Y lo sigo haciendo por otras personas sin decírselo. ¿Qué ocurre? Te iba diciendo, una de las SMs, que yo es una experiencia al límite de la vida muy fuerte, es que estaba en la universidad y recuerdo que está estudiando economía, ¿sí? Licenciatura de economía, ¿sí? Tengo muchos estudios en economía, tantos que me doy cuenta que la economía está en el límite de la transformación. O sea, el sistema ya no funciona, pero ya lo explicaré en otro momento, Sí. no en esta charla, ¿sí? Ujú. Ya. Pero mira, iba a la bolsa de valores y en la bolsa de valores entonces para mí es un juego, estaba jugando en cosas de inversiones, ¿sí? Y tenía que ir a llevar, antes no se hacía por internet, que tú lo haces ahora, lo registras y ya está. No, había que llevar el documento escrito con los movimientos y todo eso. Y yo iba llevando el documento, tenía hasta las 9 para entregarlo y, oh sorpresa, pasaba frente a un edificio y el edificio explotó.
exactamente al frente del edificio y el edificio explotó. Y pensaron en aquella época que era un carro bomba, pero no era un carro bomba, era un carro de gas Una fuga de gas. Ah, un carro de gas. de los que, Como una pipa. una pipa. Estaba llenando una pipa, el carro de gas, estaba llenando una pipa gigante en un edificio y hubo un pequeño escape y algo pasó, una chispa y explotó el edificio. Menos mal, el carro tenía un sistema de sellado automático y se selló. ¡Claro! O si no, lo que yo leía, lo que decían, era que si hubiera estallado ese carro tanque, 10 metros a la redonda hubieran sido volados. Bueno. Salí volando. Ya. Como, como lo dice el himno nacional de Colombia, en átomos volando. Yo salí y sentí cómo se me desprendía y se reintegraba todo en mí. En ese camino, yo cogí dos personas en el aire, ¡fa! Y las moví. No sé por qué, las cogí en el aire y yo iba volando y yo las cogí y las moví. Y yo caí, logré caer de pie. Claro, yo hacía deporte, hacía deporte, hacía artes marciales, ¿sí? O sea, me gustaban muchas cosas y entonces aprendía de tantas cosas. Y mira, en ese momento, yo creo que todo eso, y yo venía corriendo para llevar el documento, para entregarlo cuando estalló. Yo creo que si yo hubiera ido caminando hubiera sido diferente, pero iba corriendo. Entonces, la inercia con la que yo corría y la fuerza con que recibo esa ola de energía, porque es una ola, la gente no ha estado nunca en una explosión. Cuando uno está en una explosión, es una ola de energía. La ola te puede matar, la ola de energía, pero te puede matar lo que trae la ola de energía. Es decir, las cosas que vienen con eso, porque está moviendo piedras, está moviendo metales, está moviendo de todo, ¿sí? Bueno, pues en eso yo veía cómo volaban las esquirlas, yo veía cómo un señor iba en la moto y el señor es como, perdóname, es como, o sea, como Matrix, como exactamente, mi cerebro, y es una de las habilidades que tiene, él puede ver cosas que no ven tal vez la mayoría de la gente o no se da cuenta la mayoría de la gente, la puede tener y ve un montón de cosas. Después es cuando tengo que meditarlas, analizarlas, pero yo vi como un señor iba en su moto, viene la explosión, ¡pum!, los carros se comienzan a chocar y el señor sale como una bala y atraviesa atraviesa la ventana de atrás de un coche y sigue a la siguiente ventana, ¡fum!, como una bala. O sea, Madre así. mía. O sea, las vi todo, hoy lo puedo recrear en cámara lenta, todo lo que ocurrió, todas las personas. Y yo recuerdo que le salvé la vida a 2 personas. Hoy sé que le salvé la vida a 2 personas, porque yo las moví en el aire y en el aire, si yo no las muevo, un objeto las hubiera golpeado. Caigo de pie y hay otra persona, lo suelto a ellos que caen, yo me giro y alguien me dice, cuidado. Y cuando dice, cuidado, es que venía el ventanal encima. Y yo veo el ventanal y alcanzo de lado ver con el rabillo del ojo, veo una persona y la cojo y la arrastro, ¡pum! Y logré saltar con esa persona y cayó el ventanal. Ahí son 3. ¿Sí? Y me incorporé y seguí y ahí ayudé a levantar a 2 personas más y a que les hicieran primeros auxilios. ¿Sí? Ahí vamos 4 o 5, que yo recuerde así. Y seguí mi camino y a otra persona le ayudaba a incorporar si estaba bien y todo eso, y a otro llamé a los bomberos para que le hicieran rápido primeros auxilios. Y en ese momento ya llegó rápido la policía, llegó los bomberos, los médicos, porque era el centro de la ciudad, entonces todo se movilizó a 1000
Todo el mundo pensaba que era un carro tanque o alguna bomba, que lamentablemente los amigos del narcotráfico, que no entienden que no tiene eso sentido, Sí. hacían estas cosas, pero no fue esta vez. Y pasa otra cosa impresionante, es que yo veo el documento, porque nunca me acordé que tenía que llevar el documento, ¿sí? Estaba yo ensangrentado, el documento ensangrentado, pero yo no me había dado cuenta que era yo. No me había dado cuenta que era yo. Y yo corro, bajo 2 calles más, bajo 1, 2, 3 calles, 4 calles más, voy y entrego el documento. Todo el mundo me ve cómo subía yo por el ascensor y nadie me decía absolutamente nada. Solamente las caras de las personas era un poema, pero la mía no sé cómo era. Sí, otro poema, supongo yo. Y yo le digo a la chica, alcanzo a entregar el documento, no sé si me he pasado la hora para entregarlo. Y me dice, no te preocupes, te lo recibimos igualmente. Y le dije, gracias. Me dice, ¿vienes de la explosión? Le digo, sí. Me dice, ¿sabes lo que te pasa? Le digo, no, mírate, mira tú. Yo comienzo a mirarme encharcado de sangre. Estaba dejando un hilito de sangre, yo. No me había dado cuenta y entonces enseguida me devolví rápido a buscar donde me hicieran primeros auxilios y me ayudaron y tuvieron que coserme. Ay, Dios, no sé por qué me conmueve tanto Coserme. tu relato. Ese es uno. Sigamos al otro. Que ya presenté en parte en otro canal que tú ya sabes. Y me voy a ir al último, al último. ¿Sí? Yo digo al último, aunque hace un año me agredieron acá y En Barcelona. me querían robar las cosas y me golpearon por todo lado. ¿Sí? Y eso me llevó no a estar estuve furioso, pero no me pregunto por qué, sino para qué. Porque siempre todo tiene una razón de ser. Y muchas veces es para recuperar o recordar cosas que te habían pasado. Y ha sido una parte de eso. ¿Sí? De otras agresiones tristes, pero que están ahí y que yo las he tenido que llevar y ahora que se han liberado a vivirlas y superarlas. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas muy, muy duras acá ahora, de eso tal vez en otro momento. Esa experiencia me lleva a vivir otras experiencias, pero hay 2 experiencias que creo que son importantes. ¿Sí? Me voy a ir con la última SM, que estaba haciendo una estancia doctoral. Salgo de la universidad, ¿sí? Mira, no mentiras. Voy a la estancia doctoral. Salgo de la universidad, ¿sí? Cojo el transporte público, me encuentro con un amigo para comer, como algo con él y después me regreso. En el mismo transporte público y en el transporte público, dentro del transporte público, eran cerca de las 11 de la noche. Yo salí de la universidad cerca de las 8 de la noche, algo así, 7:30 creo que era. Y, oh sorpresa, dentro del transporte público fui agredido por 2 personas, las cuales me atacan con arma blanca y, bueno, mis recuerdos están acá, uno en la chaqueta que hoy, mira, por casualidad la volví a traer, pero mira, no sé si alcanza a ver acá. La he guardado Está porque cortado sí, la cortaron y todo eso, ¿sí? Y aquí también. Bueno, la he guardado porque dije, no, mira, no la uso casi nunca, pero dije, voy a usarla de vez en cuando. Mira, hoy he estado usando otra y me la cambié por otras razones,
¿sí? Y no me acordaba que era esta, era la que tenía, pero mira, la tenía. Paso, bueno, eso había agredido y me meten un arma cortopunzante, me intentan meter un arma cortopunzante en la espalda, pero siento un ruidito, algo me avisó, algo me avisó. Y yo me giré y vino al brazo. Si no, hubiera ido directo a la espalda, al pulmón, que era lo que quería. Viene una guerra, una lucha para yo aguantar. En eso se me cae el móvil y cogen el móvil y para mi incomodidad, en el móvil tenía una micro USB y en esa micro USB guardaba la información del trabajo de campo, de la investigación que estaba haciendo. Y una parte de lo que había escrito. Entonces, adiós trabajo de campo de investigación porque no había hecho copia. Ay, qué pena. Y se llevan muchos datos que eran importantes. No voy a decir que a ellos ni les servía ni nada, ¿no? No, pero datos de gente, tenía contactos ahí de gente que no voy a decir que me gustan, porque diría que son negreros, porque han estado en el poder, en cosas del poder. Ujú. Y han buscado un camino apropiándose de las riquezas del Estado. Pero ¿y tú Entonces, crees que el asalto haya sido por eso o no, no, por quitarte el y móvil nada más, ¿no? Quitarte el no celular. sé, y seguramente puede tener que ver con eso, pero no creo, porque no tiene que ver, pero puede tener que ver con la información de mi investigación, porque en ese momento yo lo que hago es identificar, bueno, como lo dije también, hago sobre catalizadores económicos y lo que he hecho es medirlos. Y en ese momento yo he decidido, era el único que estaba midiendo eso y fui el único, hasta donde sé. Eso la he retomado, pero hay que presentarla, pero soy el único que ha medido eso a nivel mundial, no a nivel de un país, a nivel del mundo. Yeah. Hay algunos escritos, cuando yo empecé había 0 escritos sobre eso, habían unos acercamientos, un par de personas muy interesantes, pero nunca hablaron de cómo medir eso, pero yo sí. Y lo estructuro y no una manera, otras. Y eso cambia todo el sistema económico, si se usa. Bien. Vale. Y cambia los fundamentos, va a cambiar los fundamentos de la economía. Eso lo sé. Claro, ahora guste, eso es otra cosa que le vaya a gustar a los... Claro. Pero es que ellos pasarán. Ellos pasarán. ¿Sí? Es que las instituciones, los conceptos teóricos, fundamentos, todo eso, algunos tienen un ciclo de vida. Yo lo que he hecho es hacer uno que funciona en cualquier realidad. Te adelantaste. En cualquier realidad, humana o no humana. Terrestre o no terrestre. Eso es lo que en la luz, que funciona para la luz y para la oscuridad. Yeah. Es la cosa. Y eso es lo que eso no se explica, no sé si la gente lo puede entender, pero es eso, porque eso está presente en el universo. Es lo único que hice fue identificar lo que estaba presente, lo veía en todo el avión, pero ¿por qué no hablan de eso? ¿Por Nadie qué lo ve. no lo miden? ¿Por qué no lo estructuran? Digamos que tú ves más allá, desde chico, le estás diciendo que siempre ves más allá, desde que ves el vuelo de la mosca en vez de estar atendiendo a una O clase. la gente cuando va a morir, O que la gente cuando va a me morir. preguntabas por cómo se presentaba por los olores, se presentaba por diferentes cosas. Mira, recordando una cosa y te lo digo y vuelvo a lo de la experiencia, a la experiencia, a la otra experiencia de la SM, la última. Bueno, mira, cuando una vecina, íbamos en un ascensor y la vecina le decía a mi madre que se iba a ir de vacaciones, que se venía para Europa y no sé qué. Y le citaba las ciudades y todo. Y yo, todo jovencito, salimos del ascensor y le digo, mamá, ella no va a ir a ningún lugar de esos. Digo,
¿qué me estás diciendo? Ella se va a ir, mamá, pero a un viaje más largo y no va a volver por ahora, Wow. por lo menos con el cuerpo que tiene. Se quedó, mi mamá no vuelva a decir esas cosas. A las 2 semanas la señora falleció. Luis Mauricio, bueno, ahorita continuamos con la experiencia esta que dices, pero Sí. las personas que tienen Asperger no tienen filtro, es decir, lo que dicen son muy, lo que dicen es lo que ellos creen, siempre dicen la verdad, em, y muchas veces eso puede causar problemas. Muchísimo. A mí me ha causado muchos problemas. Problemas de trabajo, problemas No bueno, saben, no tienen filtro, no saben mentir, siempre de van hacer, de, mira, yo he hecho proyectos técnicos, de emprendimiento algunos. No era que no funcionaran, es que me adelantaba el tiempo. Simplemente me adelantaba el tiempo. Entonces los evaluadores no entendían lo que evaluaban y no lo entendían porque no había las herramientas. Pues yo planteamos cosas para crear las herramientas. ¿Y quién las va a crear? Pues le digo, si ninguno de los capaces las voy a crear yo. Punto. Pero necesito recursos. Y eso ha sido mi guerra. claro, los ¿Sí? recursos. En mi guerra conmigo mismo, de no callarme la boca y no de evitar decir la verdad, sea más políticamente correcto. Ya, Y por eso, tal vez si yo me hubiera metido en estuve en la política y por eso perdí elecciones en la política, claro, por decir la claro, verdad, porque no claro. querían que hiciera, y menos que contra los cuervos que hay, que en ese momento no lo eran, ahora son unos cuervos oscuros con los que tenía que confrontar. Pero bueno, mi confrontación con ellos es a otro nivel y ellos tienen todo lo de perder y nada de ganar. Ya, Entonces, pero ¿por qué? Porque mi fuerza no es solo acá. Acá tengo la mía que puedo luchar para sanar mi cuerpo, para hacer frente a ciertas cosas, pero la otra es, invencible. lo has dicho tú. Sí, la fuerza material, que es la con la que funcionamos de esta manera, que es la ilusión, y la invencible, que es nuestro Es espíritu, invencible, pero es intocable. invencible. Estoy aprendiendo a estructurarla para que esto sea invencible. Ya. Imagínate. Conectas mucho con el corazón, Luis. Sí, Yo desde que te escuché la primera vez, yo siento algo siento conexión contigo en el corazón. Hablas desde el corazón. a ver, mira, hablando desde el corazón, el día que me meten el arma cortopunzante acá, que yo recuerdo que Que, en la guerra, que que por ahí era una guerra, esa arma fue del asalto que nos estabas sí, contando ahorita, y del la de meten aquí. autobús. Al final te meten esto para continuar con el Aquí relato está el en recuerdo. la Que la cabeza. gente dice, no, que eso es mentira. No, yo tengo el recuerdo físico, tranquilo. Sí, Tengo un recuerdo, tengo al menos 2 recuerdos físicos, tengo recuerdos de la ley, yo tengo pruebas de todo. Si no las tengo físicos, tengo testigos, ¿sí? En este caso, habían pruebas. Había que cuando me socorrieron, alguien me había ayudado, me ha puesto de pie, ¿sí? Después de 20 minutos de estar en el otro lado, ¿sí? No saben quién me volvió a la vida y no saben cómo, entonces, no saben cómo, ¿sí? Y habían cámaras y todo eso y nadie dio razón de, ¿sí? Porque estaban los amigos del Bajén, las personas del Bajén. O sea, esas personas del Bajén, yo tengo muchas incertidumbres, porque yo sé dónde estaban y las pude encontrar, ¿sí? Con las herramientas que habían, las pude encontrar, porque sabía dónde estaba el teléfono, pero la policía no fue capaz ah, de ir por él. claro. Pero no solo eso, sino que eh, me quedo con unas cosas. Para mí fue una guerra contra la vida, porque ellos querían arrebatarme más cosas que solamente los documentos que podía ver en esa USB, en el móvil que quería, ¿sí?
sí, y en la maleta que no pudieron llevársela, sino era que ellos querían acallarme. No sé si yo creo que es por lo que viene, no por lo de que fue, sino por lo que viene. Alguien tiene que ayudar a iluminar esto, ¿sí? Y la iluminación es la unión entre todos. No es yo blanco me impongo sobre todos. Claro. Porque Yo ese yo blanco, blanco yo rico, yo blanco, yo me impongo poderoso. sobre todo. Olvídate. Porque los señores de y otro, voy a abrir un dolor Sí, y también alguna explicación, pero eso será. Los señores y los señores de Yahvé Jehová, ¿sí? Que creen que él era el Dios que lo volvieron Dios central, principal, y no lo era un Dios secundario procedente del grito Ya, y después se transforma en el Dios de la guerra y de la Dios de guerra y Dios de la metalurgia, que hoy en el siglo XXI es el Dios de la guerra, y esa metalurgia en esa época se usaba para crear mecanismos de intercambio o ok, para atesorar cosas. Es decir, hoy se llama dinero. ya, Eso, él no es el Dios, él es un Dios. ya, El ya, ya, ya. verdadero Dios es más inmenso, por Dios. Y la Sí, gente le ora, y le orábamos, le oraba a él, pero ahora entendí que no es a él que debo orarle, porque entonces es perpetuar nuestra desgracia. ¿Por qué digo desgracia? No es una grosería, es que es estar sin gracia. Cuando estamos en gracia, estamos conectados claro, con el todo, con claro, el Dios de todos, ya, y no con la división que nos crearon y nos intentaron imponer, porque cuando vieron, se colocaron los 5 colores de diferentes humanidades en este plano, ¿sí? Eran más, pero dejémoslos en 5, tenían que juntarse. Pero con todas las limitaciones se han ido juntando en América Latina. ya. Por eso el despertar principal está en América Latina. No Bueno, por eso. dejas muchos frentes Sí, abiertos. sí, Si sí. quieres, vamos a ir poco a poco. Vamos a Sí, la sí. Pero a la es SM. en eso, hoy es la única que junta, es entre todos, juntar, porque él, te lo dije, y tú me lo hiciste caer en cuenta, cuando tú juntas saberes, cuando tú juntas especies humanas, tú multiplicas tus capacidades, multiplicas tus sabidurías, multiplicas todos. Cuando Claro, tú divides, unos cuantos poderosos vencerán, pero no solo los que están aquí, que son unos mandados de los que están más arriba, que hay unos que se ponen a ver televisión y nos están viendo a nosotros pensando que ellos, que pueden seguir jugando, se les acabó el juego. vale, dejémoslo ahí, Luis, Bueno, y vuelvo esta parte. a mi Exacto. cosa espiritual, Sí, sí. a mi experiencia. Entonces llegan y después de esto, Ujú, algo pasa y yo a los 20 minutos vuelvo. Ese lapsus yo no recordaba nada. Vienen y me socorren. Yo no sé cómo llego. Me acuerdo que me veo ya caminando y me devuelvo al sitio donde me habían me habían agredido. Porque en la guerra que tenía yo creo que yo caminé, fui corriendo detrás para recuperar mis cosas, ajá. detrás de los que me habían agredido, Con todo y las heridas en la con todas cabeza, las en la heridas. espalda, No me todo, había dado cuenta que tenía las heridas. Fue después que vinieron las heridas. la Esto adrenalina, ¿no? fue increíble Sí. para mí. Cuando yo llego y aterrizo otra vez al sitio, me acuerdo la cara que puso, que ya se había ido una de las personas, estaba el vigilante, me acuerdo la cara del vigilante, me decía, señor, lo estábamos buscando, han pasado, ahí fue donde me dijo, han pasado más de 20, entre 20 y 25 minutos y no lo encontrábamos. ¿Qué se hizo? Le dije, estaba allí, señor. Pero quédate quietico, no te muevas, quédate quietico. ¿Sí? Y yo estaba en la parada,
sí, para que lo entendamos, una parada de metro, como una parada de metro, pero en Sí, esto de Transmilenio, ¿sí? sí, En una parada dentro del sistema, dentro ahí, quietico, quédese ahí quietico, yo quietico ahí, pum. y no mire hacia abajo, no mire tanto, me dijo, no mire, yo mire, es que yo, me dice, no haga, y yo miré, había un charco de sangre, eran como, entonces, después sabía que había perdido entre 2 y 2,5 litros de sangre, y que no entendían era cómo seguía de pie, vivo. Y bueno, y ahí viene una odisea, porque la odisea fue que llega la policía a los 2 minutos, pero llegan caminando. Entonces, que nos vamos al hospital. ¿Y en qué? No había coche ningún coche, no había nada para que me Caminando. llevara, ¿sí? Y tenían que llevarme. Entonces tuvieron que me bajaron como pudieron, que me pusiera una cosa acá, yo aquí con una gasa en la cabeza teniéndomela así, y caminando con ellos totalmente ensangrentado y todo eso, y eso parecía que saliera de una guerra. Y yo me río hoy en día, es que si no me río me pongo a llorar. Claro, De claro. entonces necesito reírme. Eh, Tienen que parar a un coche obligado, imagínate. Lo tienen que parar y no nadie paraba. Yo veía a la gente y nadie paraba. Y decía, Dios mío, que alguien nos ayude. Nadie quería ayudarnos. ¡Qué humanidad! Nadie quería ayudarnos porque se les manchaba el perraco carro. Perdón que diga esa grosería. Ya me di cuenta. Esa fue otra de las veces que me di cuenta de la indolencia humana. Tienes todo para compartir, no lo compartas, prefieres vivir en tu miseria y después cuando lo compartas te das cuenta de lo maravilloso que es, pero a lo mejor es tarde. Despertemos, por Dios. Simplemente que la oficial que estaba al lado mío, que era creo que una teniente, dijo, esta gente o me va a hacer caso o me cargo a uno. Sacó el arma y las desempolvó y los enfrentó, enfrentó un coche con el arma afuera y le dijo, o paras o te paro, a grito, y el coche paró en seco encima de nosotros y nos llevó al hospital y diciendo, ¿y ahora quién me va a pagar la limpieza? Pues mándenos la factura y ya veremos. Madre mía. Me llevaron al hospital y me entran a ese hospital que estaba en huelga y ahí empieza un nuevo camino porque tenían que sanarme, limpiarme, ponerme anestesia, pero ocurrió todo otra cosa. Dejémoslo ahí. Entonces, Luis, yo quisiera invitarte para otra segunda parte. Tenemos pendiente una hermosa meditación, tenemos pendiente muchos relatos más y continuar Y con una sorpresa por ahí. una No se me ha sorpresa. olvidado. Qué lindo. Entonces nos quedamos aquí y vamos a la segunda parte. Gracias, Luis. Gracias, de verdad que es bellísimo poder contar contigo, con tu presencia y que eres una persona muy especial a nivel corazón, no solamente mental, porque tienes mucho conocimiento y creo que tienes mucho que entregarnos para que nosotros, seres humanos, que parecemos más comunes y corrientes, podamos reflexionar sobre toda esta enseñanza que nos estás dando. Así que te agradezco muchísimo. Luis, tu TikTok es La mochila de la abundancia. La Mochila de la Abundancia, tu TikTok, tu Instagram es @legrandsavant, Le Grand Savant. es ¿Sí? exacto, Le Grand Savant, y tu, Sí. tu YouTube. Mi YouTube, Le Grand Savant 11. Muy bien. Bueno, entonces, pendientes con Luis. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.